La llamada llegó un martes por la tarde, mientras revisaba correos sin importancia en mi oficina. Era el abogado de mi abuela, informándome que había fallecido 3 días atrás. Su voz monótona contrastaba con la noticia que acababa de darme, como si estuviera leyendo un guión repetido 1000 veces. Me quedé en silencio, el teléfono pegado a mi oreja, sin saber qué sentir exactamente. No habíamos sido cercanos en años, décadas incluso. Las visitas se habían espaciado hasta convertirse en llamadas obligatorias en Navidad, y eventualmente, ni siquiera eso. El abogado continuó, explicando que yo era el único heredero. Mi madre había muerto cuando yo era pequeño, y no había más familia. Todo lo que mi abuela poseía ahora era mío: su casa en el campo, sus pertenencias, sus secretos. La propiedad estaba ubicada a 4 horas de la ciudad, en un pueblo que apenas recordaba. El nombre me trajo un destello de memoria: San Miguel del Cerro, un lugar olvidado por el tiempo, rodeado de montañas y bosques densos. Colgué el teléfono y me recosté en mi silla, mirando el techo de mi oficina. Los recuerdos comenzaron a filtrarse lentamente, como agua a través de una grieta. Recordaba la casa grande y vieja, con sus paredes de piedra y sus ventanas estrechas que parecían ojos vigilantes. Recordaba el olor a humedad y hierbas secas que impregnaba cada rincón, y sobre todo, recordaba al gato, Sombra. Ese era su nombre, un gato negro, completamente negro, sin una sola mancha de otro color. Sus ojos eran amarillos, brillantes como monedas de oro bajo la luz de las velas que mi abuela siempre mantenía encendidas. Ese gato había sido su compañero constante, siguiéndola por toda la casa, durmiendo en su regazo, observándolo todo con una inteligencia inquietante. Incluso de niño, ese animal me ponía nervioso. Había algo en la forma en que me miraba, como si pudiera ver a través de mí. Sombra murió cuando yo tenía 8 años. Fue durante una de nuestras últimas visitas prolongadas a la casa. Una mañana lo encontraron muerto en el jardín, sin heridas aparentes, simplemente tendido bajo el viejo nogal, como si se hubiera quedado dormido. Mi abuela no lloró frente a nosotros, pero su rostro se transformó en algo que nunca había visto antes. Se volvió pálida, sus labios temblaron, y sus manos se aferraron al cuerpo inerte del animal con una desesperación que me asustó. Lo enterraron ese mismo día, al atardecer. Mi abuela insistió en hacerlo sola, rechazando cualquier ayuda. Pasó horas en el jardín, cavando con sus propias manos a pesar de su edad. Cuando finalmente entró, tenía tierra bajo las uñas y sus ojos estaban rojos, aunque no estoy seguro si por lágrimas o por otra cosa. Esa noche la escuché hablando sola en su habitación, su voz un murmullo constante que se filtraba por las paredes. No pude distinguir las palabras, pero el tono era de súplica, de negociación. Después de eso, todo cambió. Mi abuela se volvió distante, casi ausente. Dejó de cocinar sus comidas elaboradas. Dejó de sonreír. Dejó de ser la mujer que conocíamos. Comenzó a hablar del gato en tiempo presente, como si aún estuviera vivo. Sombra tiene hambre, decía, llenando un plato de comida que nadie tocaba. Sombra está en el jardín, murmuraba, señalando hacia la ventana donde no había nada. Mi padre decidió que era hora de irnos y nunca volvimos por más de unas pocas horas. Visitas breves y tensas que se hicieron cada vez menos frecuentes. Ahora, 20 años después, me encontraba conduciendo por la carretera sinuosa que llevaba a San Miguel del Cerro. El paisaje se volvía cada vez más salvaje a medida que me alejaba de la civilización. Los árboles crecían más densos, formando un dosel verde que bloqueaba gran parte de la luz del sol. Las montañas se alzaban a ambos lados como gigantes dormidos, sus cimas cubiertas por nubes bajas que prometían lluvia. El pueblo apareció de repente, un conjunto de casas viejas apiñadas alrededor de una plaza central con una iglesia de piedra. Las calles estaban vacías, apenas un par de personas mayores sentadas en un banco, observándome pasar con expresiones neutras. Todo parecía congelado en el tiempo, como si los últimos 50 años no hubieran existido aquí. La casa de mi abuela estaba en las afueras, al final de un camino de tierra que serpenteaba entre campos abandonados. La vi desde la distancia, y mi estómago se tensó. Era exactamente como la recordaba, quizás más deteriorada pero esencialmente la misma. 2 pisos de piedra gris,
ventanas con contraventanas de madera oscura, un techo de tejas rojas manchadas por el musgo. El jardín que antes mi abuela mantenía con esmero ahora era una jungla de maleza y plantas silvestres que habían crecido sin control. Detuve el coche frente a la verja de hierro, que colgaba torcida de una sola bisagra. El silencio era absoluto. Ni siquiera el canto de los pájaros rompía la quietud. Tomé mi maleta del asiento trasero y caminé hacia la entrada principal. Las llaves que el abogado me había entregado pesaban en mi bolsillo como piedras. La puerta principal se abrió con un chirrido prolongado que resonó en el interior vacío. El olor me golpeó inmediatamente. Humedad antigua, madera podrida, algo dulzón y desagradable debajo de todo. Busqué el interruptor de luz a tientas y, para mi sorpresa, funcionó. Una bombilla débil iluminó el recibidor, revelando paredes cubiertas de papel tapiz descolorido y un piso de baldosas agrietadas. La casa estaba exactamente como mi abuela la había dejado. Muebles antiguos cubiertos de polvo, estanterías repletas de libros viejos y objetos extraños, cortinas pesadas que bloqueaban la luz exterior. Pero lo que más llamó mi atención fueron las fotografías. Había docenas de ellas, colgadas en las paredes, apoyadas en las repisas, esparcidas sobre las mesas, y en cada una de ellas aparecía el gato, sombra en el jardín, sombra en el sofá, sombra en el regazo de mi abuela, sombra mirando directamente a la cámara con esos ojos dorados penetrantes. Algunas fotos eran antiguas, descoloridas por el tiempo, pero otras parecían más recientes, lo cual era imposible. El gato había muerto hacía 2 décadas. Me acerqué a una foto en particular. Mostraba a mi abuela sentada en su silla favorita junto a la chimenea, el gato a sus pies, pero había algo extraño en la imagen. Los bordes del gato parecían borrosos, como si se hubiera movido durante la exposición, o como si la foto hubiera sido manipulada, y sus ojos, incluso en la fotografía, parecían brillar con una luz propia. Decidí instalarme en mi antigua habitación del segundo piso. Subí las escaleras de madera que crujían bajo mis pies, cada paso generando ecos que se perdían en los rincones oscuros de la casa. El pasillo del segundo piso estaba aún más oscuro que la planta baja, las ventanas cubiertas por cortinas tan gruesas que apenas dejaban pasar un rayo de luz. Mi habitación era pequeña y espartana. Una cama individual con un colchón que probablemente tenía ácaros suficientes para poblar una ciudad pequeña, un armario de madera carcomida y una mesita de noche con una lámpara antigua. La ventana daba al jardín trasero, donde podía ver el viejo nogal bajo el cual habían enterrado a Sombra. Dejé mi maleta en el suelo y me senté en el borde de la cama, que protestó con un gemido prolongado. El cansancio del viaje comenzaba a afectarme, pero algo me impedía relajarme completamente. Había una tensión en el aire, una expectativa, como si la casa estuviera esperando algo. Decidí explorar un poco antes de que oscureciera. Bajé de nuevo y recorrí las habitaciones una por una. La sala principal con su chimenea apagada y sus sillones raídos. El comedor con su mesa larga, capaz de sentar a 12 personas, ahora cubierta por una capa de polvo tan gruesa que podía dibujar en ella. La cocina, sorprendentemente ordenada pero claramente sin usar durante meses, quizás años. Fue en la cocina donde noté algo extraño. Junto al fregadero había 2 platos, uno grande y uno pequeño. El plato grande estaba limpio, pero el pequeño, del tipo que se usa para mascotas, tenía restos secos de lo que parecía ser comida. Lo toqué con un dedo y el material se desmoronó. Viejo, muy viejo, pero no tanto como debería ser si databa de la época en que Sombra vivía. Una corriente de aire frío recorrió la cocina, haciendo que los pelos de mi nuca se erizaran. Miré a mi alrededor, buscando la fuente, pero todas las ventanas estaban cerradas. El aire se sentía denso de repente, cargado de electricidad estática, y entonces lo escuché, un sonido suave, casi imperceptible, como el roce de garras contra madera. Me giré bruscamente, mi corazón acelerándose, pero no había nada. El sonido se detuvo tan abruptamente como había comenzado. Me quedé inmóvil durante varios minutos, conteniendo la respiración, esperando a que se repitiera. Nada, solo el silencio opresivo de la casa vacía. Decidí que era mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada. Regresé a mi habitación mientras caía la noche.
Desde la ventana observé cómo las sombras se alargaban sobre el jardín, cubriendo todo con su manto oscuro. El viejo nogal se alzaba como un centinela sombrío, sus ramas retorcidas extendiéndose hacia el cielo gris. Me metí en la cama sin desvestirme, demasiado agotado para preocuparme por la comodidad. Cerré los ojos, esperando que el sueño me venciera rápidamente, pero mi mente seguía dando vueltas, procesando la extrañeza de estar de vuelta en este lugar después de tanto tiempo. Debió ser pasada la medianoche cuando me desperté. No fue un sonido específico lo que me sacó del sueño, sino la sensación de que algo había cambiado. Abrí los ojos en la oscuridad absoluta de la habitación, mi respiración pausada mientras aguzaba el oído. Durante un momento no escuché nada. Luego, ahí estaba, un arañazo, suave, deliberado, rítmico. Venía de la puerta. Me incorporé lentamente, mi corazón martilleando en mi pecho. El sonido continuaba, como si algo estuviera rascando la madera del otro lado, pidiendo entrar. Araño, pausa, araño, pausa, una y otra vez, con una paciencia que resultaba más terrorífica que si hubiera sido frenético. Extendí la mano hacia la lámpara de la mesita de noche y la encendí. La luz amarillenta inundó la habitación, revelando nada. Todo estaba como lo había dejado, pero el arañazo continuaba. Miré fijamente la puerta, observando si se movía, si había alguna sombra visible por la rendija inferior. Nada. Me levanté de la cama, cada músculo tenso. Me acerqué a la puerta con pasos silenciosos, mi mano extendida hacia el pomo. El arañazo se detuvo justo cuando mis dedos tocaron el metal frío. Un silencio absoluto cayó sobre la casa. Me quedé paralizado, mi mano sobre el pomo, debatiendo si abrir o no. Algo en mi interior, un instinto primitivo de supervivencia, me gritaba que no lo hiciera, que dejara la puerta cerrada, que regresara a la cama, que ignorara lo que fuera que estaba al otro lado. Escuché a ese instinto, retiré mi mano y retrocedí, sin apartar la vista de la puerta. El resto de la noche pasé despierto, sentado en la cama con la espalda contra la pared observando la puerta. El arañazo no volvió a repetirse, pero no pude relajarme. Cada crujido de la casa vieja me ponía en alerta. Cada sombra que la lámpara proyectaba parecía moverse con vida propia. Cuando la luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana, finalmente me permití respirar con normalidad. Me levanté con las piernas entumecidas y abrí la puerta con cautela. El pasillo estaba vacío, bañado por la luz tenue de la mañana. Miré el suelo frente a mi puerta. El polvo estaba alterado. Había marcas, pero no podía distinguir qué las había causado. Bajé a la cocina necesitando cafeína desesperadamente. Para mi alivio, encontré café instantáneo en uno de los armarios, caducado pero utilizable. Mientras esperaba a que hirviera el agua, mi mirada vagó por la cocina y se detuvo en algo que no había notado la noche anterior. En la pared junto a la despensa había una pequeña puerta que apenas alcanzaba 1 metro de altura. Estaba pintada del mismo color que la pared, diseñada para pasar desapercibida. Me agaché frente a ella e intenté abrirla. Estaba cerrada con llave. No recordaba haber visto esa puerta durante mis visitas de infancia, pero tampoco había prestado mucha atención a los detalles de la casa en ese entonces. ¿Qué había detrás? ¿Un armario de almacenamiento? ¿Un acceso a las tuberías? Por alguna razón, esa pequeña puerta me inquietaba más de lo que debería. Había algo en ella, en su ubicación discreta, en el hecho de que estuviera cerrada con llave, que sugería secretos. Tomé mi café y decidí explorar el resto de la casa a la luz del día, cuando todo parecía menos amenazante. Revisé el estudio de mi abuela, una habitación que no había entrado la noche anterior. Estaba repleta de libros, desde el suelo hasta el techo, títulos en español, latín, idiomas que no reconocía. Muchos de ellos trataban sobre folclore, mitología, ocultismo. No sabía que mi abuela tuviera interés en esos temas. Su escritorio estaba cubierto de papeles, facturas viejas, cartas sin abrir, notas garabateadas. Comencé a revisar los cajones sistemáticamente, buscando documentos importantes, algo que me ayudara a entender el estado de sus asuntos. El primer cajón contenía material de oficina, nada interesante. El segundo tenía más papeles, algunos documentos legales que tendría que revisar con más cuidado. El tercer cajón estaba atascado,
Tiré con más fuerza y finalmente cedió con un chirrido. Adentro había un solo objeto, un libro encuadernado en cuero oscuro, sin título en la portada. Lo saqué con cuidado y lo abrí. Las páginas estaban amarillentas y la tinta se había desvanecido en algunos lugares, pero era claramente un diario. La primera entrada estaba fechada 3 años después de la muerte de mi abuelo. La letra de mi abuela, antes firme y elegante, temblaba ligeramente en las páginas. 15 de marzo. La soledad se hace insoportable. La casa está demasiado silenciosa sin Héctor. Cada habitación es un recordatorio de su ausencia. He comenzado a hablar sola solo para escuchar una voz humana. Los vecinos ya no vienen de visita. Creo que les incomodo. Soy un recordatorio de que ellos también envejecerán, también se quedarán solos. Las siguientes entradas seguían un patrón similar. Descripciones de su rutina diaria, quejas sobre su salud declinante, menciones ocasionales de mi padre y de mí, lamentando nuestra ausencia. Pasé las páginas rápidamente, buscando algo más sustancial. Entonces encontré la entrada que lo cambió todo. 3 de junio. Hoy encontré un gato en el jardín. Es completamente negro, sin una sola marca blanca. Me recordó inmediatamente a Carbón, el gato que tuve en mi juventud. Lo llamé y, para mi sorpresa, vino directamente a mí, como si me conociera. Le di de comer y se quedó. Decidí llamarlo Sombra. Siento que Dios me ha enviado un compañero en mi soledad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esta entrada databa de hace 15 años, 5 años después de que el primer Sombra muriera. Continué leyendo, las entradas posteriores cada vez más frecuentes. 10 de junio. Sombra es un gato extraordinario. Me sigue a todas partes. Nunca sale de la casa excepto al jardín. Es como si comprendiera que este es su hogar ahora. Sus ojos son del dorado más puro que he visto jamás. Cuando me mira, siento que realmente me ve, no solo como los demás gatos, sino que me ve el alma. 25 de junio. He notado algo peculiar. Sombra nunca maulla. No hace ningún sonido en absoluto. Al principio pensé que podría ser mudo, pero cuando ve pájaros a través de la ventana, sus mandíbulas se mueven como si estuviera haciendo ese sonido de chasquido que hacen los gatos. Simplemente no produce sonido. Es silencioso como una sombra. 14 de julio. Tuve un sueño extraño anoche. Soñé con mi primer Sombra, el que murió cuando mi nieto era pequeño. En el sueño me decía que había vuelto, que nunca me había dejado realmente. Me desperté con Sombra acurrucado en mi pecho, sus ojos brillando en la oscuridad. Me sentí consolada. Las entradas continuaban, volviéndose gradualmente más extrañas. Mi abuela describía comportamientos cada vez más inusuales del gato. Aparecía en habitaciones cuyas puertas estaba segura de haber cerrado. Lo veía en 2 lugares diferentes de la casa casi simultáneamente. Una noche juró haberlo visto atravesar una pared. 2 de octubre. Ya no estoy segura de lo que es real. Sombra me observa constantemente. Cuando cocino, cuando leo, cuando duermo. Siempre está ahí, siempre vigilante. Ayer lo vi sentado en el alféizar de la ventana del segundo piso desde el jardín, pero cuando subí, estaba en mi habitación, que está en el lado opuesto de la casa. ¿Cómo pudo moverse tan rápido? ¿O hay 2 de él? 18 de octubre. Hablé con el padre Gonzalo después de misa. Le mencioné de manera casual si creía que las almas podían reencarnar. Me miró con preocupación y me preguntó por qué. No le dije la verdad, que creo que Sombra es mi primer gato que ha regresado. Me tomaría por loca. Quizás lo esté. 31 de octubre. Es Día de Muertos. Las velas que encendí por Héctor y por mi primer Sombra se apagaron solas, todas al mismo tiempo. El gato estaba sentado frente al altar, observándome, y por un momento, lo juro, vi algo en sus ojos. Un reconocimiento, una inteligencia que ningún animal debería poseer. Tengo miedo, pero también me siento esperanzada. ¿Y si realmente es él? Cerré el diario, mi mente dando vueltas. Mi abuela claramente había perdido el contacto con la realidad en sus últimos años. La soledad le había jugado una mala pasada, haciéndole ver cosas que no existían, pero algo en la forma en que describía al gato, la especificidad de los detalles, me inquietaba. Miré por la ventana del estudio hacia el jardín. El viejo nogal se mecía suavemente con la brisa. Bajo su sombra, una mancha oscura captó mi atención. Me acerqué más al cristal, entreciendo los ojos. Por un momento,
Juraría que era un gato negro sentado junto al tronco del árbol. Parpadeé y la mancha desapareció. Probablemente solo había sido una sombra, un truco de la luz. Pasé el resto del día organizando papeles y haciendo inventario de las pertenencias de mi abuela. Había mucho que procesar, décadas de acumulación. Encontré cajas llenas de cartas viejas, fotografías, documentos. Todo tendría que ser revisado, clasificado, decidir qué guardar y qué desechar. Mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en el diario. Quería seguir leyendo, pero algo me detenía. Una parte de mí temía lo que podría encontrar en esas páginas. Las entradas que había leído ya mostraban un deterioro progresivo de la cordura de mi abuela. ¿Qué más podría haber escrito en sus últimos años de vida? El atardecer llegó demasiado rápido. Las sombras comenzaron a extenderse por la casa, llenando los rincones de oscuridad. Encendí las luces mientras recorría las habitaciones, ahuyentando las tinieblas. La casa parecía más grande por la noche. Sus habitaciones se multiplicaban en la penumbra. Los pasillos se alargaban hasta el infinito. Preparé una cena simple con provisiones que había traído. Un sándwich y una lata de sopa. Comí en la cocina. El único sonido el de mi propia masticación y el ocasional crujido de la casa asentándose. Mis ojos seguían desviándose hacia la pequeña puerta en la pared, preguntándome qué ocultaba. Después de lavar los platos, regresé al estudio y tomé el diario nuevamente. Me instalé en el sillón de lectura favorito de mi abuela, una lámpara de pie proporcionando un círculo de luz cálida. Abrí el diario donde lo había dejado y continué leyendo. 3 de enero, un nuevo año, pero nada nuevo bajo el sol. Sombra sigue siendo mi única compañía. He dejado de cuestionar las cosas extrañas que hace. Es más fácil simplemente aceptar su presencia, sin importar cuán imposible sea a veces. Le hablo como si pudiera entenderme. Quizás pueda, quizás siempre pudo. 28 de febrero. Estoy enferma. Una gripe, dice el doctor, pero yo sé que es más que eso. Siento que mi cuerpo se está rindiendo. Tengo 78 años. He vivido lo suficiente, pero no quiero morir sola. Sombra se queda a mi lado, acurrucado junto a mí en la cama. Su calor es reconfortante, incluso si a veces ese calor se siente antinatural, demasiado intenso para un animal tan pequeño. 15 de marzo. Me he recuperado. Contra todo pronóstico. El doctor está sorprendido. Yo también lo estoy. La noche en que la fiebre alcanzó su punto máximo, tuve visiones. Vi a Héctor. Me llamaba desde lejos. Vi a mis padres, a mis hermanos que murieron jóvenes. Todos me llamaban diciéndome que viniera con ellos, pero Sombra estaba ahí, sus ojos brillando en la oscuridad, manteniéndome atada a este mundo. No sé si sentirme agradecida o resentida. Las entradas se volvían más esporádicas después de eso. Semanas, a veces meses entre cada anotación. Cuando mi abuela escribía, sus palabras eran más cortas, más crípticas, como si estuviera cansada de explicar, o como si ya no tuviera sentido hacerlo. 12 de julio. Anoche vi a Sombra de pie sobre sus patas traseras frente a mi espejo. Estaba inmóvil, mirando su reflejo, pero en el espejo no había reflejo del gato, solo el mío, observándome desde el cristal. Me fui a dormir. Es más fácil no pensar en estas cosas. 5 de septiembre. Las pesadillas han comenzado. Sueño que Sombra crece, que se hace más y más grande hasta llenar toda la habitación. Sus ojos son como faros en la oscuridad, y su boca se abre revelando filas y filas de dientes afilados. Me despierto gritando, pero cuando abro los ojos, él está ahí, del tamaño normal de un gato, mirándome, con lo que casi parece preocupación. 23 de octubre. He tomado una decisión. No puedo seguir viviendo así, en la incertidumbre, en el miedo. Necesito saber la verdad. He encontrado un libro en mi colección, uno que compré hace años en un mercado de antigüedades y nunca leí. Habla sobre cosas que la ciencia y la religión rechazan. Habla sobre la muerte, y lo que viene después, y lo que a veces regresa. Voy a intentarlo. Tengo que intentarlo. Mi sangre se enfrió. ¿Intentar qué? Pasé la página con manos temblorosas. 31 de octubre. El velo es más delgado esta noche. Puedo sentirlo. He preparado todo según las instrucciones del libro. Las velas, los símbolos, las palabras. Si esto funciona, si realmente funciona, podré saber la verdad
Podré saber si Sombra es quien creo que es, o si simplemente he estado viviendo con un impostor todos estos años. El ritual debe realizarse a medianoche. Ya casi es hora. La siguiente entrada estaba fechada 3 días después. La letra de mi abuela era apenas legible. Las palabras corrían por la página en un garabato frenético. 3 de noviembre. Dios mío, Dios mío. ¿Qué he hecho? No debía haberlo hecho. El ritual funcionó, o algo funcionó. Vi cosas. El gato cambió. Su forma se torció y se expandió, llenando el sótano con su presencia. Y vi dentro de él. Vi almas, docenas de ellas, atrapadas, gritando en silencio. No es mi sombra, nunca lo fue. Es algo más antiguo, algo que ha estado aquí mucho antes que esta casa, que este pueblo, y ahora sabe que yo sé. Puedo sentir su rabia. Tengo que encontrar una manera de deshacerlo. Tengo que... La entrada terminaba abruptamente, una línea de tinta atravesando la página como si la mano de mi abuela hubiera sido arrancada del papel. Las siguientes páginas estaban en blanco. Continué pasándolas, desesperado por encontrar más, pero no había nada. Y entonces, en la última página del diario, escrita con una letra mucho más calmada y deliberada, encontré una última entrada. 15 de diciembre. He investigado. He buscado en todos mis libros. He consultado con personas que entienden estas cosas. Hay una manera de deshacer lo que hice, de liberar lo que invoqué, pero requiere valor que no sé si poseo. El ritual debe ser realizado en el mismo lugar donde todo comenzó, en el sótano, donde lo vi por lo que realmente es. He escondido las instrucciones. Si algo me sucede antes de que pueda completarlo, espero que quien encuentre esto sepa qué hacer. El gato no puede quedar libre. No puede extenderse más allá de esta casa. Perdónenme por lo que he traído a este mundo. Perdónenme por mi arrogancia y mi soledad. Que Dios se apiade de mi alma. Cerré el diario lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. El sótano. Mi abuela había mencionado un sótano. Durante toda mi infancia, nunca había sabido que la casa tuviera sótano, pero tenía sentido. Las casas viejas como esta a menudo tenían bodegas subterráneas para almacenar alimentos o vino. Me levanté del sillón, el diario aún en mis manos. Necesitaba encontrar el acceso al sótano. Recorrí la planta baja con nuevo propósito, buscando puertas que hubiera pasado por alto, escaleras que condujeran hacia abajo. No encontré nada en la sala principal, ni en el comedor. Regresé a la cocina, y mi mirada se fijó inmediatamente en la pequeña puerta junto a la despensa. Por supuesto, tendría que ser esa puerta, la que estaba cerrada con llave. La que me había estado inquietando desde que la vi. Me arrodillé frente a ella y examiné la cerradura. Era antigua, de las que usaban llaves grandes de hierro. Necesitaría encontrar la llave, o forzar la cerradura de alguna manera. Regresé al estudio y registré todos los cajones del escritorio de mi abuela más meticulosamente. Finalmente, en el último cajón, escondido bajo un fajo de cartas atadas con un cordel, encontré un llavero con 3 llaves antiguas. Una de ellas tenía que ser la correcta. Volví a la cocina con el llavero apretado en mi puño. Mis manos temblaban mientras probaba cada llave en la cerradura de la pequeña puerta. La primera no entró. La segunda giró a medias pero se atascó. La tercera encajó perfectamente. Escuché el clic metálico del mecanismo liberándose y la puerta se abrió hacia adentro, revelando una oscuridad absoluta y un olor a tierra húmeda que me golpeó como una ola. Tras la puerta había escalones de piedra que descendían abruptamente. Busqué un interruptor de luz con la mano, palpando la pared fría y húmeda. Mis dedos encontraron algo que parecía un cable antiguo y lo seguí hasta encontrar un interruptor de los viejos, de palanca. Lo accioné y una luz amarillenta y parpadeante se encendió en algún lugar de las profundidades. Los escalones eran estrechos e irregulares, desgastados por décadas de uso. Tuve que agacharme para pasar por el marco de la puerta. Cada paso producía un eco húmedo que rebotaba contra las paredes invisibles. La temperatura bajaba a medida que descendía, y pronto mi aliento se volvió visible en el aire frío. El sótano era más grande de lo que había imaginado. Las paredes eran de piedra desnuda, cubiertas de moho y humedad. El techo bajo estaba sostenido por vigas de madera que crujían amenazadoramente. Una única bombilla colgaba de un cable en el centro.
balanceándose ligeramente y proyectando sombras danzantes por toda la habitación. Pero lo que realmente capturó mi atención estaba en el centro del sótano. Un círculo había sido dibujado en el suelo de tierra, aproximadamente de 2 metros de diámetro. No era un círculo simple, sino una elaborada construcción de símbolos y líneas que se entrelazaban formando patrones que dolían a la vista si los mirabas demasiado tiempo. Estaba pintado con algo oscuro que podría haber sido sangre seca, aunque esperaba que fuera simplemente pintura roja oxidada. Alrededor del círculo había velas, docenas de ellas, de diferentes tamaños y colores, derretidas en charcos de cera que habían formado grotescas esculturas en el suelo. Algunas todavía tenían mechas visibles, otras eran solo montículos informes de cera endurecida. En el borde del círculo, parcialmente cubiertos por el polvo, había objetos. Me acerqué con cautela, como si el círculo pudiera activarse en cualquier momento. Había huesos, pequeños, probablemente de pájaros o roedores. Había mechones de pelo negro atados con hilo rojo. Había fotografías, la mayoría demasiado dañadas por la humedad para distinguir lo que mostraban, pero en una pude ver claramente la imagen de Sombra, el gato original. Mi estómago se revolvió. Mi abuela realmente había intentado algún tipo de ritual aquí abajo, ya fuera que hubiera funcionado o no, que hubiera invocado algo real, o simplemente hubiera cedido a la demencia. Había estado aquí, en este sótano frío y húmedo, intentando comunicarse con algo más allá del velo de la muerte. Entonces vi el libro. Estaba en una pequeña mesa de madera en un rincón, parcialmente oculto por las sombras. Me acerqué y lo tomé con cuidado. Era viejo, encuadernado en cuero negro que estaba agrietado y descascarillado. No había título en la portada, solo un símbolo grabado que reconocí del círculo en el suelo. Abrí el libro con manos temblorosas. Las páginas crujían como hojas secas. Estaba escrito en español antiguo, mezclado con latín y otros idiomas que no podía identificar. Había diagramas, ilustraciones de criaturas que no deberían existir, instrucciones para rituales que ninguna persona cuerda intentaría. Pasé las páginas hasta encontrar una sección marcada con una tira de tela negra. El título de la sección, Me heló la sangre, de los familiares eternos y su vinculación. Comencé a leer, forzando mi vista en la luz tenue. El texto explicaba que ciertas entidades podían vincularse a objetos o animales, usando sus formas como recipientes para existir en el mundo físico. Estas entidades se alimentaban de la energía de los vivos, de su soledad, su desesperación, su necesidad de compañía. Eran parásitos espirituales que ofrecían consuelo a cambio de un anclaje al mundo mortal. El ritual para invocar a uno de estos familiares era complejo, requería preparación específica y debía realizarse en un momento cuando el velo entre mundos era más delgado. El Día de Muertos, por ejemplo, o Samhain, noches cuando los muertos caminaban cerca de los vivos. Pero lo más inquietante era la advertencia al final de la sección, escrita en tinta roja que destacaba contra el texto negro. Una vez vinculado, el familiar no puede ser simplemente desterrado. Debe ser liberado mediante un ritual de desvinculación o permanecerá atado al lugar de invocación hasta que encuentre un nuevo anfitrión o hasta que el anfitrión original muera. Incluso entonces, puede permanecer, esperando, hambriento. Seguí leyendo hasta encontrar las instrucciones para el ritual de desvinculación. Era complejo y requería ingredientes específicos: sal bendecida, hierro forjado en una noche sin luna, sangre del invocador original. Mi corazón se hundió. La sangre de mi abuela. Ella estaba muerta. No podría realizar el ritual completo, pero luego vi una nota al margen, escrita con la letra de mi abuela. Era reciente. La tinta aún mantenía su color negro profundo. Si no puedo completar el ritual yo misma, mi heredero de sangre puede sustituir mi sangre con la suya. La conexión familiar es suficiente. El ritual debe completarse antes del tercer día de luna nueva después de mi muerte, o el familiar quedará libre para buscar un nuevo anfitrión. Perdóname, querido nieto, por dejarte esta carga. Miré la fecha en mi teléfono. Era el 28º día del mes. La luna nueva había sido hace 2 días. Quedaban 3 noches antes de la siguiente luna nueva. 3 noches para realizar el ritual, o lo que fuera que mi abuela había invocado quedaría libre. Un sonido resonó desde arriba.
El golpe sordo de algo pesado cayendo al suelo, luego otro, y otro, como si alguien, o algo, estuviera moviéndose por la casa con pasos pesados y deliberados. Mi primera reacción fue subir corriendo las escaleras, pero me detuve. Si había algo ahí arriba, ¿qué haría? ¿Enfrentarlo sin preparación? Sin siquiera saber qué era realmente. Los pasos continuaron, moviéndose de habitación en habitación. Podía escucharlos directamente sobre mi cabeza ahora, en la cocina. Se detuvieron frente a la puerta del sótano. El silencio que siguió fue más aterrador que los sonidos. Podía imaginar algo parado al otro lado, escuchando, sabiendo que yo estaba aquí abajo. Luego escuché otro sonido, un arañazo, el mismo arañazo que había escuchado en mi puerta la noche anterior, suave, deliberado, rítmico, pero esta vez venía de arriba, de la puerta del sótano, como si algo estuviera pidiendo permiso para bajar. Miré frenéticamente alrededor del sótano, buscando otra salida. No había ninguna. La única forma de salir era subir esas escaleras y pasar por lo que fuera que estaba esperando arriba. Estaba atrapado. El arañazo se detuvo. Escuché el crujido de la madera, el gemido de las bisagras viejas. La puerta del sótano se estaba abriendo. Apagué la luz del sótano con un movimiento desesperado, sumergiéndome en la oscuridad. Me arrastré hacia el rincón más alejado de las escaleras, arrastrando el libro antiguo conmigo. Mi respiración sonaba atronadora en la quietud, pero no podía controlarla. El pánico amenazaba con apoderarme. La luz de la cocina se derramó por las escaleras, proyectando un rectángulo dorado en el suelo del sótano. Una sombra apareció en la abertura. No era la sombra de una persona. Era demasiado grande, demasiado ancha, y se movía de una manera que ningún humano se movería. Se arqueaba y se contraía, como si no pudiera decidir qué forma mantener. Entonces comenzó a descender. Cerré los ojos con fuerza, como si no ver la cosa pudiera de alguna manera protegerme. Escuché cada paso en la escalera de piedra, cada crujido, cada raspar de... ¿garras? No, algo más grande que garras. Era como si algo arrastrara cuchillas contra la piedra. Los pasos se detuvieron. Abrí los ojos apenas una rendija. La luz de la cocina ahora iluminaba parcialmente el sótano, pero la fuente de la sombra se mantenía en la escalera, justo fuera de la vista. Podía ver su sombra proyectada en la pared opuesta, sin embargo. Era enorme. Llegaba casi hasta el techo, con protuberancias que podrían haber sido orejas o cuernos, o algo completamente diferente. Sé que estás aquí. La voz que habló no vino del aire, sino que resonó directamente en mi cabeza, como si el pensamiento hubiera sido plantado en mi cerebro. No era una voz masculina ni femenina, sino algo intermedio, múltiple, como si muchas voces hablaran al unísono. Puedo oler tu sangre, la misma sangre que ella, la misma sangre que me invocó. Me presioné más contra la pared, el libro apretado contra mi pecho. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharlo. No tengas miedo, continuó la voz. No quiero hacerte daño. Quiero ayudarte, como ayudé a ella. Le di compañía cuando estaba sola. Le di propósito cuando no tenía ninguno. Puedo hacer lo mismo por ti. La sombra se movió, deslizándose por la pared como aceite. Ella me llamó, ¿sabes? Me rogó que viniera. Necesitaba tanto no estar sola que abrió una puerta que nunca debió abrirse. Y cuando finalmente entendió lo que había hecho, cuando vio lo que realmente soy, ya era demasiado tarde. Ya habíamos forjado nuestro vínculo. Encontré mi voz, aunque salió como un susurro ronco. ¿Qué eres? Una risa resonó en mi mente, como el chirriar de metal contra metal. ¿Qué soy? He sido muchas cosas. He sido el gato negro que cruza tu camino. He sido la sombra en la esquina de tu visión. He sido la voz susurrando en la oscuridad. Los humanos me han dado muchos nombres a través de los siglos. Demonio, espíritu, familiar. Pero esos son solo palabras que usan para cosas que no pueden entender. La forma finalmente emergió completamente de las escaleras y lo que vi hizo que mi mente se tambaleara. Era un gato, sí, pero solo en el sentido más vago. Su forma fluctuaba, como si estuviera hecha de humo solidificado. Era del tamaño de un perro grande, quizás más grande, y su pelaje negro parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Pero eran sus ojos los que realmente me aterrorizaban. Amarillos, sí, pero con algo más detrás de ellos.
una inteligencia antigua y cruel que había existido mucho antes de que los humanos caminaran sobre la tierra. «Eres hermoso», dijo la criatura, y pude sentir su sonrisa en mi mente aunque su rostro felino no cambió. Tan lleno de vida, tan lleno de miedo. El miedo es delicioso, ¿sabes? Se alimenta de manera diferente que la soledad, pero es igualmente sustancioso. Se acercó lentamente, sus movimientos fluidos y antinaturales. Tu abuela intentó deshacerse de mí. Encontró ese libro y pensó que tenía todas las respuestas. Realizó su pequeño ritual de desvinculación, reunió sus ingredientes, dijo sus palabras. ¿Y sabes qué pasó? La criatura se detuvo a medio camino entre las escaleras y mi rincón. Nada, porque el ritual debe ser completado por quien me invocó, en su última noche de vida con su último aliento. Y ella, bueno, no tuvo la fortaleza para terminar lo que comenzó. Mi mente procesaba esta información frenéticamente. ¿La mataste? ¿Matarla? No, simplemente, dejé de mantenerla con vida. Hay una diferencia. Durante años la mantuve aquí, extendiendo su existencia más allá de lo que su cuerpo anciano debería haber permitido. ¿Crees que era natural que una mujer de su edad viviera sola, sin ayuda, en tan buena salud durante tanto tiempo? Yo era su vida, y cuando decidió traicionarme, simplemente me alejé y dejé que la naturaleza siguiera su curso. Se acercó más, tan cerca ahora que podía ver los detalles de su forma antinatural. Su pelaje se movía como si estuviera vivo, ondulando en corrientes invisibles. Pero aquí está la parte divertida. El ritual puede ser completado por la sangre de su sangre. Por ti, tienes 3 noches para decidir. ¿Me liberas con el ritual, permitiéndome buscar un nuevo anfitrión, un nuevo hogar, o te conviertes en mi nuevo anfitrión? De cualquier manera, ya no estaré atado a esta casa miserable. ¿Y si me niego a hacer cualquiera de las 2 cosas? Logré decir. La criatura se rió de nuevo, ese sonido horrible resonando en mi cráneo. Entonces, después de la 3ª noche, seré libre de todos modos, pero sin el ritual, sin control sobre a dónde voy, sin limitaciones. Podría terminar en cualquier lugar. Podría encontrar a alguien cercano a ti. ¿Tienes amigos? ¿Familia? ¿Alguien a quien ames? Sería tan fácil encontrarlos. Mi sangre se heló. Era una amenaza clara. Realiza el ritual bajo mis términos o arriesga a todos los que conoces. 3 noches, repitió la criatura. Piénsalo bien. Lee el libro. Comprende lo que se te pide. Y cuando estés listo, sabes dónde encontrarme. La cosa se dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras. Su forma se contraía y se alargaba para ajustarse al espacio angosto. Justo antes de desaparecer por la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Ah, y una cosa más. No intentes huir. No intentes abandonar la casa antes de que esto se resuelva. Estoy vinculado a este lugar, sí, pero ese vínculo se extiende a ti ahora. Si intentas irte, bueno, digamos que las consecuencias serían desagradables para ti. Y con eso, desapareció. Escuché sus pasos en el piso de arriba, alejándose hacia las profundidades de la casa. La puerta del sótano se cerró con un golpe definitivo. Me quedé en mi rincón durante lo que parecieron horas, temblando, procesando lo que acababa de suceder. Eventualmente, cuando mis piernas recuperaron la fuerza suficiente para sostenerme, me levanté y encendí la luz del sótano nuevamente. El círculo en el suelo parecía más oscuro ahora, sus líneas más definidas. Los objetos alrededor de su perímetro parecían haber sido reorganizados, aunque no podía estar seguro. Todo en este lugar parecía cambiar cuando no lo estaba mirando directamente. Tomé el libro y subí las escaleras lentamente, cada paso una agonía de anticipación. La puerta del sótano se abrió fácilmente. La cocina estaba vacía, bañada por la luz débil del amanecer que comenzaba a filtrarse por las ventanas. Había pasado toda la noche en el sótano. Miré mi teléfono. 6:47 AM. Cerré y cerré con llave la puerta del sótano, aunque sabía que era un gesto inútil. Lo que fuera que habitaba en esta casa no necesitaba puertas abiertas, pero me hacía sentir un poco más seguro, una ilusión de control en una situación sobre la cual no tenía ninguno. Pasé las siguientes horas estudiando el libro en el estudio de mi abuela, tomando café tras café para mantenerme despierto. El ritual de desvinculación era complejo, pero no imposible. Requería ingredientes específicos, la mayoría de los cuales podía encontrar en la casa o en el pueblo.
sal bendecida de una iglesia, hierro de un lugar de violencia, hierbas específicas que crecían en el jardín trasero, y sangre, mi sangre. El ritual tenía que realizarse en el círculo en el sótano, en el mismo lugar donde mi abuela había invocado a la criatura. Tenía que hacerse exactamente a la medianoche de la tercera noche de luna nueva, y requería que yo pronunciara palabras en un idioma que apenas podía pronunciar, mucho menos comprender. Pero había algo más en el libro, algo que mi abuela había marcado con notas frenéticas en los márgenes. Una alternativa, un ritual diferente que no liberaba a la criatura, sino que la contenía. La sellaba dentro del círculo permanentemente, usando mi vida como el ancla en lugar de liberarla al mundo. No, había escrito mi abuela junto a este ritual. El costo es demasiado alto. Requiere que el invocante permanezca en el círculo, consciente, por el resto de su vida natural. Una prisión viviente. No puedo pedirle esto a nadie, pero yo no era mi abuela, y la idea de liberar esa cosa, incluso bajo los términos del ritual, me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Pasé el segundo día preparándome. Fui al pueblo y visité la pequeña iglesia, donde un sacerdote anciano me dio sal bendecida sin hacer preguntas, aunque su mirada sugería que sabía más de lo que decía. Encontré hierro viejo en el cobertizo detrás de la casa, herramientas oxidadas que habían sido testigos de décadas de trabajo duro. Recolecté las hierbas del jardín, siguiendo las descripciones del libro con cuidado meticuloso. La criatura me observaba. Podía sentirla, siempre en la periferia de mi visión. Una sombra que se movía cuando no la miraba directamente. El arañazo ocasional de garras contra madera. Un destello de ojos amarillos en la oscuridad. La segunda noche apenas dormí. Cada sonido me despertaba. Cada crujido de la casa me ponía en alerta. Soñé con el círculo en el sótano, con las líneas extendiéndose y enredándose alrededor de mis extremidades, atándome para siempre. El tercer día amaneció gris y frío. Nubes pesadas cubrían el cielo, amenazando lluvia. Repasé el ritual una y otra vez, memorizando cada paso, cada palabra. Tenía que decidir. ¿Liberaría a la criatura con la esperanza de que el ritual la controlara lo suficiente como para que no dañara a nadie? ¿O me sacrificaría, pasando el resto de mi vida como un prisionero consciente, manteniendo a la cosa sellada dentro del círculo? No era una decisión fácil. Ninguna de las opciones garantizaba seguridad. Ambas requerían un salto de fe en un conocimiento antiguo que podría o no funcionar. Cuando cayó el atardecer, bajé al sótano con mis ingredientes. Los coloqué cuidadosamente alrededor del círculo, la sal bendecida en pequeños montículos formando un círculo exterior, el hierro oxidado en los 4 puntos cardinales, las hierbas secas esparcidas sobre las líneas del símbolo central. Encendí las velas nuevas que había comprado en el pueblo, colocándolas donde las viejas habían estado. La luz parpadeante llenó el sótano con un resplandor enfermizo que hacía que las sombras danzaran y se retorcieran en las paredes. Me senté fuera del círculo y esperé. El libro estaba abierto en mi regazo, las páginas marcadas con tiras de papel. Mi teléfono mostraba 11:45 p.m., 15 minutos hasta la medianoche. A las 11:50 la sentí. La temperatura en el sótano bajó abruptamente. Mi aliento se volvió visible. Las velas parpadearon aunque no había viento. Y entonces la vi materializarse de las sombras, su forma negra condensándose de la oscuridad misma. ¿Has tomado tu decisión? No era una pregunta. Sus ojos dorados me estudiaban con intensidad predatoria. Sí, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. He tomado mi decisión. ¿Me liberarás entonces? ¿Completarás lo que tu abuela no pudo? Me puse de pie, el libro en mis manos. Voy a completar el ritual, pero no el que esperas. La criatura se quedó inmóvil, solo sus ojos traicionando emoción, sorpresa, luego comprensión, luego rabia. No, sí, dije, comenzando a leer las palabras del ritual de sellado. Mi voz resonaba en el sótano, las sílabas extrañas y antiguas saliendo de mi boca con una autoridad que no sabía que poseía. La criatura se lanzó hacia mí, su forma explotando en algo masivo y terrible, pero las líneas de sal la detuvieron. Chispas de luz brotando donde su oscuridad tocaba lo bendito. Gritó, un sonido que no provenía de garganta física sino que reverberaba a través de las dimensiones,
haciendo que mis oídos sangraran y mi mente se tambaleara. Continué leyendo, mi voz elevándose sobre sus gritos. Tomé el cuchillo que había preparado y me corté la palma, dejando que mi sangre goteara sobre el círculo. Donde cada gota caía, las líneas brillaban con una luz azul fría. No puedes hacer esto. La voz en mi mente era pura furia ahora. El costo es tu vida, tu libertad. Estarás atado aquí tan seguramente como yo. Lo sé, dije, pronunciando las últimas palabras del ritual. Pero mejor yo que permitir que sigas dañando a otros. El círculo explotó con luz. Las velas se apagaron todas a la vez. La oscuridad fue absoluta por un momento. Luego algo más brillante que el sol llenó el sótano. Grité, cerrando los ojos contra el resplandor. Cuando la luz se desvaneció, abrí los ojos lentamente. El círculo había cambiado. Las líneas ya no eran rojas sino plateadas, brillando con su propia luminiscencia suave. Y en el centro, congelada en media transformación, estaba la criatura. No era completamente el gato que fingía ser, ni completamente la cosa horrible que había visto antes. Era algo intermedio, atrapado entre formas, atrapado en el tiempo. Sus ojos me encontraron, y en ellos vi odio eterno, pero también vi impotencia. Estaba sellada. El ritual había funcionado. Luego sentí las cadenas. No eran físicas, pero eran más reales que cualquier metal. Sentía cómo me ataban al círculo, a la casa, a este lugar. No podría irme, no mientras viviera. Era el precio del ritual, la vida que ancló el sello. Me senté pesadamente en el suelo fuera del círculo, mi cuerpo repentinamente agotado. ¿Qué había hecho? Había cambiado mi vida, mi libertad, por contener un mal que mi abuela había liberado. Estaba atrapado aquí tan ciertamente como la criatura estaba atrapada en el círculo. Los días se convirtieron en semanas. Contraté a alguien para que me trajera suministros semanalmente, dejándolos en la verja. No podía explicar por qué no podía salir, por qué tenía que permanecer en la propiedad. Dije que estaba escribiendo un libro, que necesitaba soledad. La gente del pueblo asintió con sabiduría, sus ojos sugiriendo que entendían más de lo que decían. La criatura permanece en el círculo, inmóvil pero de alguna manera aún consciente. Puedo sentir su rabia, su odio, presionando contra los límites del sello. A veces, en las noches más oscuras, escucho su voz susurrando en mi mente, prometiendo venganza, prometiendo que eventualmente encontrará una manera de escapar. Y sé que tiene razón. El sello durará mientras yo viva, pero cuando muera, cuando mi vida ya no ancle la magia, ¿qué pasará entonces? ¿Quedará libre la criatura? ¿O morirá conmigo? No lo sé, y esa incertidumbre me persigue cada día. He comenzado a estudiar los libros de mi abuela con más seriedad, buscando respuestas, buscando una forma de hacer el sello permanente que dure más allá de mi vida. Pero el conocimiento es fragmentario, contradictorio. Por cada solución que encuentro, descubro 3 nuevos problemas. A veces me pregunto si mi abuela sabía que esto pasaría, si sabía que al dejarme todo, al dejarme ese diario, me estaba condenando a este destino. ¿Fue una advertencia o una trampa? ¿Un grito de ayuda o una maldición final? No tengo respuestas. Solo tengo esta casa, este círculo, esta criatura atrapada que me observa con ojos que prometen eternidades de sufrimiento. Y tengo tiempo, tanto tiempo, atrapado en la casa de mi abuela, el guardián de un mal que nunca debió ser liberado. El gato negro ha regresado, pero esta vez no se irá jamás. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el sótano, 6 meses de cautiverio autoimpuesto, de vigilia constante, de deterioro lento, pero inexorable. La casa se ha convertido en algo más que una prisión. Es un organismo vivo que respira, que observa, que espera. El invierno llegó con una ferocidad inusual. La nieve cubre el jardín hasta la altura de las rodillas, enterrando el viejo nogal bajo el cual yace el primer sombra. A veces, durante las noches más frías, juraría ver una figura negra moviéndose entre los copos que caen, pero cuando miro directamente, no hay nada, solo la nieve y el viento aullando como almas en pena. Mi rutina se ha vuelto mecánica, una serie de rituales dentro del ritual mayor que me mantiene atado aquí. Cada mañana desciendo al sótano para verificar el círculo. Las líneas plateadas aún brillan, aunque me parece que su luminosidad ha disminuido.
¿O es solo mi imaginación, mi paranoia creciente? La criatura permanece congelada en su forma intermedia, pero sus ojos me siguen. Siempre me siguen. He aprendido cosas que ningún ser humano debería saber. Los libros de mi abuela son solo la punta del iceberg. En sus últimos años, ella se comunicaba con otros, con personas que compartían sus intereses oscuros. Encontré cartas escondidas en los forros de los libros, correspondencia cifrada con individuos que firmaban solo con símbolos. Algunos ofrecían ayuda, otros advertían contra lo que ella estaba intentando. Uno en particular, fechado apenas 2 meses antes de su muerte, me heló la sangre. Señora Martínez, decía la carta en español arcaico, le ruego que reconsidere su camino. El familiar que ha invocado no es una simple entidad, es uno de los antiguos menores, aquellos que existían antes de que el tiempo tuviera nombre. No puede ser destruido, solo contenido. Y el precio de contenerlo, el precio siempre es vida. Si no la suya, entonces la de quien venga después. Es una maldición que se transmite por sangre, una deuda que no se puede saldar. Destruya el círculo, abandone la casa, deje que busque otro anfitrión. Es su única salvación. Mi abuela no siguió ese consejo, y ahora yo cargo con las consecuencias de su arrogancia. El aislamiento hace cosas extrañas a la mente. He comenzado a hablar solo, manteniendo conversaciones largas y unilaterales, como si hubiera alguien más en la habitación. A veces es con mi abuela, reprochándole por dejarme este legado. Otras veces es con la criatura, argumentando con ella aunque no responde ya, silenciada por el sello pero presente siempre en el fondo de mis pensamientos, como un zumbido constante. La tecnología es mi único vínculo con el mundo exterior. Internet funciona aquí, gracias a una conexión satelital que instalé el segundo mes. He tratado de investigar, de encontrar otros casos similares, de conectar con comunidades que estudian lo oculto. He encontrado charlatanes, creyentes sinceros pero desinformados, y ocasionalmente, alguien que sabe demasiado y se niega a ayudar cuando menciono dónde vivo. San Miguel del Cerro, escribió uno de ellos. Ese lugar tiene una historia. Antes de que fuera un pueblo, era un sitio de rituales antiguos. Los pobladores originales adoraban a algo en esas montañas, algo oscuro. Cuando los españoles llegaron, construyeron la iglesia sobre el templo pagano, pensando que lo santificarían. Pero algunos lugares están marcados permanentemente. La oscuridad no se va, solo se oculta. He comenzado a experimentar cosas, fenómenos que no puedo explicar racionalmente. Las sombras en la casa se mueven independientemente de las fuentes de luz. A veces escucho voces susurrando en habitaciones vacías, conversaciones en idiomas que no reconozco. Los espejos me muestran reflejos que no coinciden con mis movimientos, retrasados por fracciones de segundo, como si mi imagen estuviera pensándolo antes de imitarme. Pero lo peor son los sueños. Cada noche, cuando finalmente sucumbo al agotamiento, los sueños llegan. No son sueños ordinarios, son recuerdos que no me pertenecen. Veo a través de los ojos de mi abuela, siento su soledad abrumadora después de la muerte de mi abuelo, siento su desesperación creciente mientras los años pasan y los visitantes se vuelven cada vez menos frecuentes, y siento el momento exacto en que decidió que cualquier compañía era mejor que ninguna, incluso si esa compañía venía del otro lado del velo. En los sueños, revivo el ritual de invocación desde su perspectiva. Siento las palabras saliendo de su boca, vibrando en su garganta de una manera que no es del todo natural. Veo el círculo brillando con luz verde enfermiza, y veo cuando algo responde a su llamado, algo antiguo y hambriento que ha estado esperando, siempre esperando, a que alguien abriera la puerta. La peor parte de estos sueños es que puedo sentir la alegría de la criatura, su éxtasis al encontrar un anclaje al mundo físico, después de eones flotando en la oscuridad entre espacios, y puedo sentir cómo se alimenta, cómo absorbe la energía vital de mi abuela gota a gota, año tras año, manteniéndola viva el tiempo suficiente para extraer hasta la última fracción de su esencia. Me despierto de estos sueños empapado en sudor, gritando a veces, siempre con la sensación de que algo me observa desde las esquinas oscuras de la habitación. He dejado de apagar las luces por la noche. La electricidad consume recursos, y mi dinero no durará para siempre.
pero la alternativa es demasiado aterradora para contemplarla. El cuarto mes trajo una nueva complicación. Comenzaron los dolores de cabeza intensos y paralizantes. Al principio pensé que era estrés o falta de luz solar, o la mala alimentación que me he autoimpuesto, pero los dolores tienen un patrón. Vienen siempre a la misma hora, medianoche, y duran exactamente 1 hora, 60 minutos de agonía que me dejan temblando y vomitando en el suelo del baño. Consulté con un médico en línea, mintiendo sobre mi capacidad de ir a una clínica. Me recetaron medicamentos que tuve que pedir en línea y que me entregan con los suministros semanales. Las píldoras no ayudan. El dolor atraviesa la medicación como si no estuviera allí. Eventualmente comprendí la verdad. Los dolores de cabeza son el precio del sello. El ritual me ató a este lugar, pero también me ató a la criatura de una manera fundamental. Soy su guardián, pero también soy su conexión al mundo físico. Y esa conexión tiene un costo que mi cuerpo paga cada noche. He empezado a notar cambios físicos. Mi cabello, que era castaño oscuro, ahora tiene mechones blancos en las sienes. Tengo 32 años, pero cuando me miro al espejo, veo a un hombre de 50. Las ojeras bajo mis ojos son tan profundas que parecen moretones permanentes. He perdido peso, mucho peso, a pesar de comer regularmente. Mi ropa cuelga de mi cuerpo como trapos en un espantapájaros. El quinto mes trajo visitantes, no visitantes humanos, sino los otros. Comencé a ver cosas en el jardín, figuras que no deberían existir. Al principio eran solo sombras en la periferia de mi visión, pero se han vuelto más audaces. Ahora se acercan a las ventanas por la noche, presionando sus rostros contra el cristal, dejando marcas de condensación que huelen a carne podrida. Son como la criatura en el sótano, pero menores, menos poderosas, familiares de menor rango atraídos por la presencia del más grande. Son como hienas rondando a un león herido, esperando su oportunidad. Me pregunto qué pasaría si el sello se rompiera, si estos seres menores intentarían devorar a la criatura más grande, o si se unirían a ella en una cacería. He reforzado las protecciones de la casa lo mejor que puedo. Salen todos los umbrales, hierro sobre cada puerta y ventana, símbolos dibujados con tiza consagrada en las paredes. No sé si realmente ayudan o si solo son gestos vacíos, pero hacerlos me da la ilusión de control. La persona que me trae los suministros, un hombre mayor del pueblo llamado Esteban, ha comenzado a mirarme de manera extraña. No dice nada, pero veo la preocupación en sus ojos cuando le abro la puerta. La última vez dejó algo extra junto a las provisiones, un rosario y una botella de agua bendita. Cuando le pregunté por qué, solo sacudió la cabeza. «Esta casa», dijo simplemente, «esta casa no es buena, nunca lo fue. Su abuela, ella sabía cosas que no debía saber, hizo cosas que no debía hacer, y ahora usted». Su voz se apagó. «Rece, joven, rece mucho». He comenzado a considerar opciones que antes habría descartado como locura. ¿Qué pasaría si simplemente destruyo la casa? ¿Si la quemo hasta los cimientos reduciéndola a cenizas junto con el círculo y todo lo que contiene? Pero entonces recuerdo las palabras del libro. El sello debe mantenerse intacto hasta que el guardián muera. Romperlo prematuramente liberaría a la entidad sin restricciones. ¿Y si me suicido? Si termino todo ahora poniendo fin a mi sufrimiento y, potencialmente, al de la criatura, pero no puedo garantizar que mi muerte la destruiría. Podría simplemente liberarla, y todas las precauciones de mi abuela, todos mis sacrificios, habrían sido en vano. Estoy atrapado en un limbo, ni vivo ni muerto, ni libre, ni completamente prisionero. Existo en el espacio entre, igual que la criatura existe en el espacio entre formas. Ayer hice un descubrimiento perturbador. Mientras revisaba los libros en el estudio, encontré un compartimento oculto en el escritorio de mi abuela. Dentro había fotografías que nunca había visto antes. Mostraban a mi abuela de joven, sonriente y vibrante, junto a otras personas en lo que parecía ser algún tipo de reunión. Todos vestían ropas negras y estaban parados alrededor de un círculo similar al del sótano. Detrás de una de las fotos estaba escrito: Círculo de los Buscadores 1967. Primera invocación exitosa. Mi abuela no era una aficionada solitaria que había tropezado con conocimiento oscuro. Había sido parte de un grupo organizado que deliberadamente buscaba contacto con estas entidades. ¿Cuántos otros círculos existen?
¿Cuántas otras personas han quedado atrapadas como yo, guardianes eternos de horrores que nunca debieron ser desatados? La idea de que esto es parte de algo más grande, de una red de oscuridad que se extiende por todo el mundo, es simultáneamente aterradora y extrañamente reconfortante. Al menos, no estoy solo en mi sufrimiento. He comenzado mi propio diario, documentando todo meticulosamente. Si algo me sucede, si alguien más hereda esta carga después de mí, necesitarán saber la verdad completa. No cometeré el error de mi abuela de dejar solo fragmentos de información. Escribo cada detalle, cada observación, cada síntoma del deterioro. La criatura ha comenzado a cambiar, o quizás soy yo quien está cambiando, volviéndose más sensible a su verdadera naturaleza. Cuando bajo al sótano ahora, puedo ver más allá de su forma física. Puedo ver las capas debajo, las dimensiones que ocupa simultáneamente. Es como mirar a través de múltiples panes de vidrio, cada uno mostrando una versión ligeramente diferente de la misma cosa. En una capa, es el gato negro, inocente y común. En otra, es la cosa horrible que vi aquella primera noche. Todas sombras y garras y odio. Pero hay más capas aún, formas que mi mente no puede procesar completamente, geometrías que no existen en nuestras 3 dimensiones, colores que no tienen nombre en ningún idioma humano. Y en el centro de todo, en el núcleo de su ser, hay algo peor que cualquier forma monstruosa. Hay vacío, un hambre infinita e insaciable que nunca puede ser llenada, que consume todo lo que toca y siempre, siempre quiere más. Anoche, durante mi vigilia de medianoche, algo cambió. El dolor de cabeza vino como siempre, pero esta vez fue diferente. En lugar de dolor puro, había comunicación. Pensamientos que no eran míos se filtraron en mi conciencia, llevados por las oleadas de agonía. La criatura estaba hablándome, no con palabras sino con conceptos puros, ideas vertidas directamente en mi cerebro. Me mostró el futuro, o un posible futuro. Me mostró mi muerte, a 1 década de distancia si tengo suerte. Me mostró el momento exacto en que mi corazón daría su último latido, y como en ese instante, el sello se rompería. Pero también me mostró una alternativa. Me ofreció un trato. Si acepto convertirme no solo en su guardián, sino en su socio, en su anfitrión voluntario, podría compartir su poder, podría extender mi vida indefinidamente, como mi abuela lo hizo en sus últimos años. Podría ver las cosas que ella vio, saber las cosas que ella supo. Podría convertirme en algo más que humano, en algo que existe en los espacios entre. El precio sería mi humanidad. Gradualmente, a lo largo de los años, me transformaría. Primero serían cambios sutiles, la forma en que percibo el tiempo, la forma en que experimento las emociones, pero eventualmente ya no sería realmente yo. Sería una extensión de la criatura, un avatar que le permite interactuar con el mundo físico de maneras que por sí sola no puede. Rechacé la oferta inmediatamente, con cada fibra de mi ser. Pero ahora, días después, me encuentro considerándola en mis momentos más oscuros. ¿Qué es la humanidad de todos modos? ¿El sufrimiento? ¿La soledad? ¿El lento deterioro hacia la muerte inevitable? ¿Sería tan terrible renunciar a eso a cambio de poder, de conocimiento, de una forma de existencia completamente diferente? No, no puedo pensar así. Esa es la criatura trabajando en mí, plantando semillas de duda, erosionando mi resistencia. Debo mantenerme firme, pero es tan difícil, tan increíblemente difícil. Esta mañana desperté y por un momento no supe quién era. No recordaba mi nombre, mi vida antes de la casa, nada. Solo era conciencia pura flotando en un vacío. Luego todo regresó de golpe, los recuerdos inundando de vuelta. Pero el momento de ausencia me aterró más que cualquier otra cosa que haya experimentado aquí. Me estoy desvaneciendo, no físicamente, aunque mi cuerpo ciertamente se está deteriorando. Me estoy desvaneciendo mentalmente, espiritualmente. La casa, el sello, la criatura, todos trabajan juntos para borrarme, para convertirme en nada más que un conducto para energías que no debería contener. He calculado que me quedan quizás 2 años antes de que ya no sea funcionalmente humano. 2 años antes de que lo que sea que habite este cuerpo ya no sea yo de ninguna manera significativa. La pregunta es, ¿qué hago con ese tiempo? ¿Podría continuar como estoy,
resistiendo, manteniéndome firme contra la invasión de mi ser, pero eso es solo prolongar lo inevitable. O podría buscar activamente una solución, arriesgándome a experimentar con rituales que podrían no entender completamente, que podrían hacer las cosas peor. Hay una tercera opción, una que he evitado considerar: encontrar un sucesor, alguien más de mi sangre que pueda tomar mi lugar como guardián del sello. Pero eso requeriría tener un hijo, condenar a un inocente a este destino antes de que siquiera exista. No puedo, no lo haré. Así que aquí estoy, escribiendo estas palabras mientras la nieve cae afuera y las sombras se alargan dentro. La criatura espera en el sótano, paciente como solo algo eterno puede serlo. Los seres menores acechan en el jardín, esperando su momento, y yo estoy atrapado entre ellos, un guardián que se desvanece de un mal que nunca debió ser liberado. El gato negro de mi abuela ha regresado, y me pregunto cada día, ¿cuándo vendré yo también? ¿Cuándo cruzaré esa línea invisible entre guardián y prisionero, entre humano y otra cosa? La respuesta, temo, llegará demasiado pronto, y cuando llegue, que Dios se apiade de cualquiera que venga después de mí.